viene de un medio extremadamente ácido. El cuerpo más o menos es neutro hacia alcalino. Cuando nosotros consumimos cosas que acidifican el medio, tenemos mayor propensión a las enfermedades. Generalmente una persona que tiene muchas enfermedades es una persona que tiene un medio mayoritariamente ácido y una polaridad mayoritariamente negativa. Lo que hay que hacer es equilibrar. Entonces, lo que hacemos en nutrición energética es incrementar la polaridad positiva y bajar la acidez, incluyendo alimentos alcalinos. Pasémoslo a términos comunes y corrientes. Listo. ¿Qué es ácido? La carne. La carne de cerdo es la más ácida. Todos los embutidos son altamente ácidos. Sobre todo los embutidos además tienen sustancias que se convierten en sustancias cancerígenas y tóxicas en el cuerpo al hacer ciertas reacciones bioquímicas, sobre todo las salchichas y los jamones. Les he dicho muchas veces, coman hoy su última comida, porque no solamente no van a poder comerla por indicación, ya no lo van a querer hacer. En el momento que están aquí, están asumiendo la responsabilidad de tomar conocimientos y utilizarlos de forma consciente, quieran o no, porque esa es mi intención. Así que algo se van a llevar de aquí. Todo lo que son embutidos forma nitrosamina en el cuerpo. Amina viene de aminoácidos. Aminoácidos son proteínas. Entre más proteína, más amina en el cuerpo, más ácido, mayor tendencia a enfermedades crónicas. Cualquier cosa que genere una oxidación de proteínas o un desdoble de proteínas excesivo va a acidificar el cuerpo. Entonces, no necesitamos tanta carne. Desafortunadamente en México nos han enseñado que es así de carne, porque si no, no comí. Esto viene de una historia de desnutrición que traíamos arrastrando. Tenemos que comprender que ya no vivimos en ese México de la desnutrición de hace más de 50 años, que ahora estamos en el México de la abundancia y del exceso, y en donde se conjuntan miles de cosas que hacen que no sepamos ni qué comer, y que no sepamos ni qué escoger, y que no sepamos ni dónde estamos, y además con el bombardeo de estás gordo, lucha contra la obesidad, y esta es la flaca, ponte esta ropa. ¿Saben todo lo que eso genera aquí? Más allá de los conocimientos que nos traten de transmitir vía campañas, lo que está ocurriendo en el plano no consciente es mucho más fuerte y es mucho más importante a la hora de buscar el equilibrio. Me he dado cuenta que las personas que más rechazan su cuerpo son las que más problemas tienen para encontrar su salud y en peso más o menos correcto. Porque por la boca nos estamos metiendo alimentos más o menos positivos y más o menos neutros, pero por acá nos estamos metiendo pensamientos totalmente negativos. Negativo expande. Es mucho más fácil repartir una idea negativa que una positiva. Entonces, cuando yo hablo de algo negativo, todo el mundo quiere estar ahí. Cuando hablo de algo positivo, como que no, mejor estoy para allá. ¿Por qué? Porque ahora en la mayoría de los seres humanos hay mayor polaridad positiva, digo negativa. Y los similares se atraen. Entonces, cuando uno está luchando contra el peso, cuando uno está luchando contra la enfermedad, cuando uno está luchando contra la grasa, está generando energía negativa, es energía de lucha. Yo lo que quiero hacer es lograr que entendamos que no es a través de la lucha que vamos a romper un problema. Cuando yo lucho con algo, genero mucha energía y mucha fuerza, pero esa fuerza es la más reactiva. Y también, entre más carne como, me vuelvo más ácido y más reactivo. Mi energía tiende a bajar y me vuelvo muy negativo. Lo que en términos energéticos es, mi energía está de este tamaño y mi compresión es totalmente inexistente. No hay algo que en mi cuerpo tienda a comprimirse. Hace poco le pedí
a una paciente que me dijera cuál era la parte de su cuerpo que más le gustaba. Me respondió que la cintura. Y después le dije, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Y me respondió, la cadera. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más ha bajado? La cintura. ¿Cuál es la parte que no ha bajado? La cadera. ¿Por qué? Porque le estoy mandando un mensaje de rechazo a mi cuerpo. Mi cuerpo no sabe qué hacer si por aquí le estoy diciendo baja y por acá le estoy diciendo no quiero. El cuerpo no entiende el no. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es medianamente conscientes, elegir los alimentos de forma que yo me responda a estas preguntas. ¿Qué estoy comiendo? ¿Por qué lo estoy comiendo? ¿Y para qué lo estoy comiendo? Si me estoy comiendo este pan, ok, esto es un pan. Usemos ahí la mente estúpida. Esto es un pan, ¿y qué tiene un pan? Huevo, harina, mantequilla, aceite, azúcar y manteca vegetal. Si lo convertimos a otro alimento, nada más usando la pura lógica, los huevos con un vaso de leche, con 2 tortillas o 2 vasos de harina, con no sé cuántas cucharadas de azúcar y un chorro de aceite. Eso es un pan dulce. Que yo quiera creer que nada más es un pan dulce es distinto. Pero si yo asumo que lo que tengo enfrente me lo quiero comer porque se me antojó y no me importa si tiene, no sé, ya sé que tienes huevo, ya sé que tienes azúcar, pero realmente después de decir eso no nos lo comemos. Pero conscientemente, ¿por qué estoy a dieta? Si no le encuentro un sentido a eso que estoy haciendo, lo voy a botar. No interesa que me quiera ver más delgada. No importa. En algún momento eso termina siendo la primera causa de deserción en los tratamientos. Porque, de verdad, el ser más delgado pierde sentido. Estoy muriéndome de hambre porque quiero ser más delgado. Si eres miserable con lo que estás comiendo, si estás comiendo la alimentación más nutritiva, no tiene caso. ¿Por qué deja de tener sentido el querer ser más delgado o el más guapo o el más intelecto o en el gimnasio? ¿Por qué deja de tener sentido? Porque estoy alimentando algo que se llama mente estúpida, que se llama ego. Porque una parte más grande de mí me está diciendo, no tiene sentido esto. Y el único sentido que he encontrado a través de todo este tiempo es el amor que me tengo. Si yo encuentro en algún lugar de mi vida y en algún lugar de mi cuerpo algo que me dice aquí, me amo este cuerpo, amo esta existencia, amo esta cabeza, amo esto que hago, de verdad le pongo pasión y de verdad lo hago con otra visión. Es hacer lo mismo, pero nada más hay que cambiar el chip. Generalmente lo que les pido es que a partir de hoy dejen de rechazar a su cuerpo, que a partir de hoy reconozcan todo lo que han hecho para llegar aquí y que todo cambio que hagan en su vida, sea el que sea por amor a sí mismos. ¿Cuál es el sentimiento más grande en el mundo y que acabamos de sembrar? El amor materno. Es el amor incondicional, el amor que da vida, el amor que crea. Yo no soy madre. Sin embargo, creo intuir de alguna forma que el amor más incondicional del mundo es el de mi madre. Me ha aguantado de todo. Aquí está mi madre. Porque me educó desde muy pequeña y me aguantó todos mis berrinches. Y me aguantó los momentos en los que no quería hablarle y en los que sí quería hablarle. Y en los que me fui de la casa y en los que volví y en los que hice cosas que no le gustaban. ¿Por qué aguantan eso? Por amor. Las que son mamás, contéstenme. O los que son papás. ¿Qué hace que uno pueda soportar la gran tarea de educar a alguien? De llevarlo de la mano por la vida.
Sobre todo de la edad de mi hermano, a los 16 años, cuando veo cómo le grita a mi mamá. No quiero, y eso no me importa, y eso. ¿Qué es lo que le da paciencia a los padres? El amor. De verdad, no hay otra cosa que eso. Entonces, ¿cómo puedo yo dar vida? A través del amor. ¿Cómo le puedo dar vida a mi cuerpo? A través del amor. El amor genera una vibración positiva y una alta frecuencia. Generalmente no nos dicen esto cuando vamos a un nutriólogo. Yo en algún momento de mi vida me di cuenta que era diferente y que era una nutrióloga distinta. No sé por qué, lo asumí mucho tiempo después. Pero intuitivamente yo empecé a dar consulta hace 10 años, más o menos sabiendo cosas de nutrición y de cálculo. Pero un día me di cuenta que la gente de verdad necesitaba oídos. Que la gente necesitaba manos que le dijeran, ven, vamos, estoy contigo. Y llevo 10 años dando consulta con todo el corazón, con todo lo que me sale. Y creo que lo único que ha sostenido mi trabajo es eso. Más allá de cualquier otro conocimiento que yo haya adquirido a lo largo de estos 10 años, ha sido el corazón. Porque incluso he dado consulta con depresión. He estado con extremos grados de depresión en la vida y lo único que me levantaba era trabajar, porque le ponía todo el corazón. Una persona depresiva tiene exceso de polaridad negativa. Se quita la depresión en 3 días con una dieta de total positivo. Eso es nutrición ortomolecular. La nutrición ortomolecular fue creada hace muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un físico que ha recibido un químico que ha recibido 2 premios Nobel, Alan Turing, o Poik, ¿cómo se pronuncia? Lo mañana, ¿recuerdo? Se enfermó. Él descubrió la doble hélice del ADN. ¿Listo? Y él aplicó a su enfermedad dosis excesivas de vitamina C. En sus inicios, la nutrición ortomolecular era aplicar dosis excesivas de ciertos micronutrientes, sobre todo minerales, para curar desde el centro de la célula. Pero era muy estricta y a veces no tenía efectos en todas las personas. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Porque lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Entonces lo que yo he hecho es una mezcla de esa cosa con la nutrición general, que sí hay que encontrar un equilibrio en calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, después les explicaré qué es eso, con la nutrición energética, de qué nutro mi cuerpo más allá de la comida. Los pacientes que he tenido en los últimos 6 meses han mostrado resultados muy grandes. Aquí están algunos de ellos. En 15 días. ¿Por qué? Porque les estoy aplicando todo esto al mismo tiempo. Porque desde el inicio meto esta cosa que quién sabe qué se llama, que es la recodificación, poco a poco sin que se den cuenta. No, sí les pido permiso. Les voy lavando el coco, eso sí, poco a poco. Pero lo que hago es hacerlos enfrentarse consigo mismos. Hacer que vean esa parte de sí mismos que no les gusta y que están expresando en su cuerpo. Porque si yo sigo escondiendo esa parte de mí mismo que no quiero enfrentar, voy a bajar de peso y cuando vuelva a estar delgado, voy a volver a comer. ¿Por qué? Porque no he llegado al núcleo del problema. Yo soy nutrióloga holística porque nutro más el corazón y la energía de la gente que sus cuerpos. Porque me gusta hacer eso.